Bueno, una vez más, mis queridos hermanos, aquí saludándoles en vivo por palabra pura. Recordemos la página que está al servicio de ustedes y al servicio para la palabra del Señor, para compartir cada noche un mensaje, para transmitir con alegría y con todo el corazón porciones de este libro maravilloso que es lo que más nos encanta leer y estudiar. Bueno, mis hermanos, en este martes que pasó estuvimos hablando acerca de los ministerios, los ministerios reales, lo que la palabra nos dice en Efesios 4:11, donde dice la palabra que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Conforme a esto, pues hemos estado a la luz de las Escrituras hablando y realmente aclarando lo que son, pues según la Biblia, un verdadero apóstol, un verdadero profeta, un verdadero evangelista, un verdadero pastor y un verdadero maestro. El martes vimos como el primero y verdadero, el más santo y rey de reyes, Jesús mismo, mientras estuvo aquí en la tierra, pues él fue el primero que dio testimonio e hizo ese hermoso papel con estos cinco ministerios, por decirlo así. Él es el ejemplo a seguir si queremos seguir en un apostolado, si queremos seguir un evangelio, un maestro, un pastor, un profeta o un evangelista. Él nos enseñó cómo es y asimismo él impartió ese poder, ese don a otras personas que fueron a sus 12. Entonces en la noche de hoy vamos a tomarnos estos minutos para citar y mirar cómo fue que el Señor constituyó, porque la palabra dice en en Efesios capítulo 4:11, que el Señor mismo fue el que constituyó. Entonces, después de haber visto cómo Jesús, que también está en Efesios capítulo 3, dice que el Padre constituyó al Hijo, lo constituyó apóstol y sumo sacerdote, pues después de haber el Padre constituido al Hijo, ahora el Hijo constituye, el mismo Señor constituyó a 12 apóstoles y constituyó algunos profetas, unos maestros, unos evangelistas y unos pastores. Él mismo los constituyó. Cuando hablamos de que Él mismo los constituyó, quiere decir de que no puede haber nadie o no hay nadie más que constituya a alguien como apóstol, profeta, pastor, maestro, etcétera. Solamente el Mesías, solamente el Padre constituye, solamente Dios, el eterno Dios constituye. Entonces usted lo puede ver en el versículo 11 de Efesios 4. En Mateo capítulo 10, que es el capítulo que vamos a estar leyendo en la noche de hoy, donde dice la palabra que el Señor pues llamó y escogió y llamó a sus 12 discípulos y los hizo apóstoles. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 10, le invito para que nos acompañe allí con la Biblia, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra así, para hablar esta noche pues de los apóstoles. ¿Por qué? Porque debemos tener en claro, mis hermanos, realmente la palabra qué nos presenta como apóstol. ¿Quién es un verdadero apóstol, un real apóstol? ¿Qué es un apóstol? ¿Por qué es apóstol? ¿Cuál es la función que hace el apóstol? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es su camino y cuál es su futuro y cuál es digamos, su lugar al lado o en su lugar en las promesas del Señor? Entonces, según la palabra, vamos a entender realmente qué es un apóstol. Listo. En el capítulo 10 y versículo 1 dice: entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los llamó, el Señor los llamó a los 12 y Él les dio autoridad para echar fuera espíritus, para sanar, echar fuera dolencias. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Entonces, vamos a empezar. Este es el orden. El gran apóstol, Jesús mismo, pero Él constituye 12 apóstoles, los cuales
la Biblia nos presenta después en el Nuevo Testamento por todo lado, y básicamente es el evangelio que nosotros seguimos, el de los apóstoles. Dice que sus nombres son Simón, llamado Pedro, Andrés, el hermano de Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí vemos los nombres de los apóstoles, de los discípulos que él llamó para constituir apóstoles. Y dice la palabra que a estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vaya, y en ciudad de samaritanos no entren, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la casa de Dios, de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Apóstol, ¿qué significa? Enviado. Cuando el Señor va a enviar uno de sus siervos o de sus hijos, les dice: id, id. De esa forma el Señor envía, id. En el capítulo 28 también de Mateo dice: id y predicad. Dice: y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Este es el llamamiento y digamos, digamos la autoridad que le da Jesús en ese momento a sus discípulos. Y les dice: sanen enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echen fuera demonios. De gracias recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Será? No. La palabra dice: el obrero es digno de su alimento. Ahí lo puede leer. Capítulo 10, versículo 10 de Mateo. Dice: el obrero es digno de su alimento. Dije salario porque hoy día en estas congregaciones actuales se enseña que el obrero es digno de su salario. La palabra no dice salario. Usted lo puede leer en la mayoría de las traducciones, y dice que el obrero es digno de su alimento. Imagínense. Obvio que sería ilógico que el Señor le dice: no lleven oro, ni plata, ni cobre, ni alforja, ni más de una túnica, ni calzado, ni bordón. No lleven nada, váyanse sueltos, vayan, porque primero yo estaré con vosotros, el Padre estará con vosotros, y segundo, el obrero es digno de su alimento. Como quien dice: ustedes no se preocupen por dónde dormir, por qué vestir, ni por qué comer, que son las 3 cosas fundamentales que necesitamos nosotros para vivir. Y el Señor le dijo: no se preocupen por eso, vayan porque el obrero es digno de su alimento. Hoy día se enseña mal donde dice que el obrero es digno de su salario. Y claro que sí. En la actualidad, un obrero es digno de su salario. Y nosotros que somos empleados, los que son o somos empleados en una empresa, pues entendemos de antemano que somos dignos de un salario por prestar nuestro servicio, por ser sus colaboradores. Pero la palabra acá no está diciendo eso. La palabra está diciendo alimento. Entonces, de esa forma, el Señor llama a sus 12 y le da instrucciones. Él le da instrucciones precisas y les dice: vayan, mejor dicho, a la casa. Dice la palabra, dice en el versículo 6, dice: no vayas por ciudad de gentiles ni samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id antes. Primero hay que ir por la casa de Israel. Les dijo: vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, vayan, resuciten a los muertos,
y den de gracia todo lo que han recibido. Y es lo que hacemos hoy. Resulta que nosotros que compartimos la palabra, aquí en Palabra Pura, los que tenemos la oportunidad de compartir, es porque hemos recibido esa gracia del Señor, hemos recibido de una u otra forma la bendición, el privilegio de que la palabra del Señor sea revelada en nuestra vida y asimismo transmitirla. Y lo que Jesús le dijo, pues usted de gracia recibe, hermano, dad de gracias. Sería muy egoísta que el Señor le revele a uno su palabra, que el Señor le tenga misericordia y permita que uno conozca esta hermosa palabra y quedarse callado y no ir pues, no usar, digamos, ninguna forma de predicar, no compartirle a otro. Y era lo que el Señor le estaba diciendo a lo que le estaba diciendo a los apóstoles, vayan. Y les estaba diciendo que hicieran, que se enfocaran en la casa de Israel, en el pueblo de Israel, que se enfocaran, que no se fueran llenos de cosas, que no se preocuparan y que hicieran todos estos milagros. Entonces podemos ver cómo los discípulos, cómo los apóstoles que el Señor constituyó, tuvieron órdenes específicas. Hoy día hay muchas personas que dicen ser apóstoles, se autoproclaman apóstoles, pero ¿cómo hacemos? ¿Será que van a la casa de Israel? ¿Será que sanan enfermos? ¿Será que levantan los muertos? ¿Será que hacen todo este tipo de milagros? ¿Será que tienen la capacidad que el Señor le dio a estos apóstoles? ¿Será que no se preocupan por alforja, por llevar oro, cobre, por plata? ¿Será que no se preocupan por llevar calzado? ¿O al contrario, estas personas no les importa ayudar al prójimo, dar de gracias como ha recibido, sino que al contrario está enfocado en el oro de los fieles, de las ovejas, enfocados en la plata, como dice la palabra aquí, porque es que el versículo 10 de Mateo 10:10 es muy claro, dice que no se provean de oro, perdón, el versículo 9, no se provean de oro. Ojo, el oro no va a ser la prioridad, ni plata ni cobre, le está diciendo el Señor a los apóstoles. Vayan, prediquen la palabra, pero no se preocupen por oro, por plata ni por cobre. Dice, ni por alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzados finos, ni de bordón. Porque el obrero, el que hace el trabajo del Señor, es digno de recibir su sustento. Porque como dice la palabra, miren los pájaros que no trabajan y el Señor los alimenta. Miren los lirios del campo, no hilan ni trabajan, y ni siquiera Salomón con todas sus riquezas vistió como uno de estos hermosos lirios. El Señor se preocupa y el Señor cuida por cada uno de nosotros cuando nosotros hacemos lo que Él nos ha mandado, lo que Él ha enviado a predicar su palabra. Pero nosotros hoy día lo hacemos como discípulos del Señor y como discípulos de los mismos apóstoles, porque Jesucristo, recordemos que Jesús, hecho hombre, enseñó a sus 12, los formó en el ministerio de Jesús. Básicamente el ministerio de Jesús, cuando estuvo como hombre, su ministerio fue formar este grupo de 12, por decirlo así, estos 12, formarlos, capacitarlos, para que cuando Él fuera otra vez, volviera otra vez al Padre, pudieran estar fortalecidos y tener la promesa de que Él iba a estar siempre con ellos. Y nosotros seguimos, digamos, seguimos el Evangelio de los apóstoles. Jesús forma a los apóstoles y nosotros somos formados. Por ende somos formados de los apóstoles, grandemente de Pablo, de Pedro y todos los que pudieron, digamos, dejarnos en este libro maravilloso sus cartas, sus enseñanzas, sus testimonios. Entonces, nosotros como discípulos del Señor debemos entender que el mismo Jesús dijo que no tuviéramos, le dijo a ellos, no tengan los ojos puestos en el oro, ni en la plata, ni en el cobre, ni nada. Y hoy día, ¿qué está pasando, mi hermanos? ¿Qué está pasando hoy día? ¿Será que eso es real? Y el descaro de personas que se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman, porque luego vamos a ver los requisitos y realmente qué se requiere para que una persona sea nombrada o catalogada como apóstol. Vamos a ver que hoy día obviamente eso no puede pasar, pero lo vamos a ver. ¿Será que estas personas hoy día están enfocadas en llevar la palabra despreocupados por si reciben dinero, por si reciben
carros, casas, por si tienen vestidos elegantes, los mejores zapatos, en los mejores carros. ¿Será que están desprevenidos de esos y se enfocan juiciosos a predicar la palabra? O al contrario, amenazan con palabras como Malaquías 3 a la gente para que traigan los diezmos al alfolí y así mismo enriquecerse, llenarse de oro, de plata, de cobre, tener sus armarios abundantes de ropas finas, sus zapatos, y hablando palabras infladas, vanidades. El evangelio está muy torcido. ¿Por qué? Porque no se está siguiendo lo que la palabra dice, mi hermano. No está siguiendo lo que la palabra dice. Mire que en el versículo 37, en el versículo 37 de Mateo 9, dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Rogad, le dijo, rueguen para que el Señor envíe obreros a la mies, porque es mucha, es demasiada. Sí, claro, le dijo a los discípulos, le estaba diciendo: rueguen al Señor, al Padre, al Señor de la mies, para que los envíe como obreros. Ruegue para que los envíe. Como quien dice, ruegue para que sean ustedes los apóstoles los que el Señor aprueba. Ruegue para que ustedes tengan ese privilegio de llevar la palabra del Señor. Y Jesús los envía a la casa de Israel. Pero si nosotros pasamos al capítulo 28, en Mateo capítulo 28, dice en el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19: por tanto, id, otra vez les dijo, vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí les estaba diciendo, mire que nótese que en el versículo, en el capítulo 10 y en el capítulo 10 de Mateo les estaba diciendo: id antes a las ovejas de la casa de Israel. Pero aquí en el versículo 19 de Mateo 28 les está diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones. Qué diferente, ¿no? ¿Pero por qué? Primero les dice que a la casa de Israel, luego que a todas las naciones. Claro, cuando él le dijo que a la casa de Israel, recordemos que era Jesús hombre, que era Jesús hijo de María y José, Jesús persona. En su ministerio, en su formación, les dijo: no, ojo, nosotros vinimos y vamos a hablarle a la casa de Israel. Recordemos que Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino. Jesucristo vino a morir específicamente por la casa de Israel, pero por ellos haberle rechazado, por ellos haberle llevado al madero, por haberle tratado como le trataron, pues eso abrió la puerta y abrió la oportunidad para que nosotros, que somos los que no somos judíos, los gentiles, pues tengamos esa oportunidad de ser llamados hijos de Dios, los cuales ya no somos engendrados por voluntad de varón ni de sangre, sino por voluntad de Dios, por el mismo Espíritu, y guiados por la misma palabra del Señor que fue dada a estos apóstoles, a los judíos, también nos ha sido dada a nosotros por misericordia. Porque tanto nos amó el Señor que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído, y por eso somos sus discípulos. Por eso dice la palabra en el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Usted que me está viendo, que me está escuchando, mi hermano, usted puede ser un discípulo de Cristo, un discípulo de Pablo, o un discípulo de Pedro, de todos estos apóstoles, porque el mismo Jesús le dijo: vayan y haga discípulos. Y resulta de que Pedro predicó en Hechos capítulo, de los primeros capítulos, y se convirtieron en su primer sermón 3,000 personas. ¿Cuántos discípulos hizo allí? 3,000. ¿Cuántas veces Pablo fue y viajó por Asia, Roma? Viajó, mejor dicho, conquistó medio continente predicando, por decirlo así, predicando la palabra del Señor, e hizo muchos discípulos y se constituyó un pedacito de iglesia donde iba, en todas partes. Y Juan y todos los que llevaban la palabra del Señor, y todos somos discípulos del Señor por medio de la predicación que ha llegado por estos apóstoles. Entonces ellos tienen un lugar especial, un lugar que Jesucristo les ha dado. Él mismo los llamó, los sentó, les habló y les dijo: vosotros son los que el Señor, lo que mis padres ha escogido para enviarlos a la mies, para que vayan
para que vayan porque la mies es mucha y son pocos los obreros. Y el Señor los capacita, el Señor los prepara. Recordemos el carácter y la forma, digamos, peculiar que tenía Pedro de manejar y administrar cada situación, y el Señor debía exhortarlo y formarle cada día. Y miremos no solamente a Pedro, sino todos, y Pablo, cómo fue también la situación de él. Recordemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo, era perseguidor de los que seguían el camino, y le tocó el Señor parársele enfrente y hacer un proceso, un trabajo grande con Pablo para convertirlo en ese gran apóstol que es día, y que hoy día para nosotros es de los, digamos que es de nuestros, es del apóstol, digamos, más, del que más hemos aprendido, y el cual tiene medio Nuevo Testamento, pues por una forma de decirlo, ¿sí? Entonces, como el Señor, como el Maestro ya había resucitado, como ya toda potestad le había sido dada, entonces ahora sí dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Primero había dicho solamente a la casa de Israel, pero como ya se le había dado toda potestad, ya era Dios, ya se había levantado en gloria, dijo, vaya a todas las naciones, bautícelos y enséñenle todas las cosas que yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo estaré con vosotros, estaba diciendo el Señor. Él los envió, Él les dijo, vayan. En Hechos, en Hechos capítulo, vamos a leer Hechos capítulo 1 y versículo 21. Hechos capítulo 1 y versículo 21, pasemos rapidito, no me pienso demorar muchísimo hoy, porque no quiero extenderme, pero vamos a leer lo que pasó. Resulta de que el Señor, el Mesías, acordemos que en Mateo 10, Él escoge sus discípulos, escoge 12. Y termina diciendo, y Judas, el que también le entregó. Después de haber pasado esto, que efectivamente Judas entregó al Maestro, y luego fue, y él mismo dice aquí la palabra que dice aquí Pedro en un discurso en el versículo 19 de Hechos 1, dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, que de tal manera que el campo que él mismo compró con el pago de haber vendido a Jesús, pues allí fue su, digamos, donde él mismo, digamos, se suicidó. Otros dicen que se colgó, y él dice aquí que dice aquí que en el campo cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso es lo que dice Pedro aquí del final de Judas. Entonces dice Pedro en el versículo 21, es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, desde el día, dice Pablo aquí, es necesario que uno que haya conocido al Maestro como nosotros, en presencia, que realmente tenga testimonio de él, sea contado para reemplazar a Judas. Y señalando a dos, a Barsabás y a Matías, orando, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Mire que eran los apóstoles, ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Dice la palabra que Pedro entonces empezando después de que, esperando pues en capítulo de Hechos, cuando ya estaban, sí, estaban previos a la venida del Espíritu Santo y al Pentecostés y todo esto, los reunió y les dijo, hermanos, somos 11, el Señor llamó 12, constituyó, formó 12, y recordemos que uno se perdió y necesitamos, por decirlo así, tener el sustituto, para que no quede, digamos, esa silla vacía. Y allí es donde ellos tiran suertes y cae sobre Tomás, perdón, sobre Matías. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas veces Matías está en la Biblia? ¿Cuántas veces aparece después Matías en la Biblia? ¿Qué pasó con Matías? Buena pregunta, ¿no? Tarea para ustedes, mis hermanos. Ayúdenme allí en palabra pura, ahí donde están sus comentarios, ayúdenme y díganme qué se hizo Matías. Ayúdenme a encontrar a Matías. Ayúdenme a descubrir cuál fue el futuro de Matías.
¿Qué se puso a hacer Matías? ¿Qué pusieron a hacer estos apóstoles a Matías? Que se volvió incógnito, que desapareció, que no tenemos registros de él. ¿Qué pasó con Matías? Pues resulta que el Señor tenía planes y los planes, recuerden que los planes del Señor no son los planes nuestros, los pensamientos del Señor no son vuestros pensamientos y los pensamientos del Señor no estaban siendo los mismos pensamientos que estaban pasando por la mente de los apóstoles aquí convocados por Pedro. Entonces Pedro dice, es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía, como quien dice, alguien que conozca a Jesús y que estaba con ellos, comenzando desde el bautismo, desde el día de Juan, que entre nosotros fue recibido arriba, desde que fue bautizado por Juan hasta que fue recibido, que haya estado con ellos, hubiese escogido uno. ¿Por qué? Porque de esa forma fueron escogidos ellos también, y era, digamos, obvio que fuera la forma en que ellos iban a buscar el reemplazo, sin saber que el Señor tenía otro plan, que el Señor ya había dispuesto otra forma, que ya tenía por ahí a alguien que estaba persiguiendo cristianos, que los estaba entregando para ser encarcelados, que tal vez estaba aprobando que los mataran, qué sé yo, que estaba ganando platica por cada cristiano que él arrestaba y entregaba, estaba ganando una platica y se estaba lucrando a costa de la iglesia que el Señor había levantado. Pero el Señor ya lo había mirado, ya el Señor ya había puesto sus ojos en Saulo de Tarso y ya tenía planes con él, mi hermano, ya tenía planes con él. Entonces, el mensaje central de esta noche es: realmente nosotros debemos permitir que alguien se autonombre apóstol, o los verdaderos y únicos apóstoles fueron los que constituyó Jesús. Así fue que llamó Jesús a sus 12 y estas características les dio: de ir y predicar, de no preocuparse por lo material. ¿Será que hoy día está pasando eso? ¿Será que hoy día se le hará publicidad por algún medio a un apóstol que no tenga riquezas? Hoy día, para que sea realmente apóstol, si no es bendecido, como dicen, es que si no es bendecido no tiene al Señor. Y dicen estos evangélicos y fanáticos de la religión moderna que el Señor los ha llamado a vivir en abundancia y que el Señor los ha llamado para darles las riquezas de la tierra y una cantidad de cosas, para cumplir muchas promesas en ellos, para prosperarlos, para multiplicarles, para llenar sus casas, etc. Y citan una cantidad de palabras que no tienen nada que ver y se hacen llamar apóstoles, pero son apóstoles del dinero. Estos apóstoles de hoy día no son los apóstoles de la Biblia, no son los apóstoles que Jesucristo constituyó ni llegaría a constituir. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza decir o una persona usar este nombre! Debería darle vergüenza, deberían de avergonzarse, de hacerse llamar apóstoles. ¡Qué diferencia tan grande! Cuando estos personajes que la Biblia nos muestra, estos apóstoles que nos presenta la Biblia, miremos más, vamos a mirar esta semana realmente cuál fue, digamos, el camino de Pablo, cuál fue toda su experiencia de Pedro, cómo empezaron, todo lo que les tocó sufrir, vivir, cómo terminaron, cómo fueron sus muertes, cómo fueron sus padecimientos. Hoy día, los que se hacen llamar apóstoles no padecen ni siquiera frío, ni siquiera calor, ni siquiera de hambre, ni siquiera de sueño, porque tienen todo, porque han sabido manipular las masas, las multitudes, y les han robado, y les han cobrado impuestos, y les han cobrado vacunas,
diezmos, ofrendas, siembras, etcétera, etcétera, y se han enriquecido. Qué vergüenza, Pablo, darse cuenta de esto. Qué vergüenza para Pedro, qué vergüenza para Jacob, para Tomás, para Mateo, para Lucas, para Leveo, para todos estos Jacob, estos discípulos que realmente eran apóstoles constituidos por Jesús. Qué vergüenza para estos apóstoles que son columnas de la iglesia. Qué vergüenza ver hoy día cómo los que se hacen llamar apóstoles lo que hacen es enriquecerse en su avaricia, su codicia, que no tiene fin, pues a sí mismo será su paga. Hermanos, vamos a dejar hasta allí. Vamos a continuar con este tema de los apóstoles el día martes. Recuerden que estamos aquí los martes y jueves a las 8 de la noche en vivo por Palabra Pura. Les invito, les motivo a seguir la página de Palabra Pura, darle like a cada video, compartir, tener cualquier comentario, cualquier reflexión, lo que usted quiera poner allí. Cualquier duda, pues hermano, estamos para eso. Espero que digamos que haya aprendido algo un poquito hoy. Vamos a continuar entonces la próxima semana con este mismo tema de los apóstoles, porque hay más tela por cortar. No hay afán de decir todo en una sola noche. Vendrán más y más espacios. Espero pues que les haya servido más que todo, que les haya gustado y podamos digamos edificarnos día a día conforme a la palabra del Señor. Recuerde que Palabra Pura lo que hace es anunciar la verdad y por ende pues queda al descubierto la mentira. Aquí estamos todos los martes y jueves a las 8 de la noche para que nos acompañen. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y hasta el próximo martes entonces. Muchísimas gracias.